Muy bien, pues ya estamos listos. Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que todos tienen voz. Estamos en una coproducción de Ciudad TV 21.2 y el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, mi querido doctor Velázquez. Sí, y nuestro tema de hoy, derechos humanos y atención a víctimas. ¿Quién los defiende y quién los respalda? ¿De qué manera? ¿Qué instancias son las adecuadas en estos casos? Especialistas en el tema responderán a nuestras dudas. En primera instancia, contaremos con la presencia de Silvano Cantú, director general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La maestra Jimena Antillón Naglis, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación Asociación Civil, también nos hablará, pero de atención y acompañamiento a víctimas. Y como cada semana, las noticias sobre el tema, pero en el ámbito mundial, con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Y por supuesto, acompañados como cada semana en la conducción con la experta en asuntos de igualdad entre las personas, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Jackie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de semana? Excelente, excelente como siempre. ¿Tú? También muy bien, pues. Te con vemos mucho trabajo. ahí en el Twitter, intensa. Dándole durísimo, Dándole ¿verdad? durísimo, claro. Y bueno, y además, pues con el gusto de hablar de estos temas sobre víctimas. Hay que recordar, nadie quiere ser víctima y mucho podemos hacer las personas y los gobiernos para que nadie tenga esta posición de víctima. Y bueno, es importante reconocer que son personas afectadas, ¿no? Como gobierno de la ciudad, me parece que hay que tener como mucha claridad en cuál es la verdadera preocupación que tienen las víctimas. ¿Y cuál Entonces es nuestro trabajo. Jackie, ¿cuál es, Jacqueline? Pues mira, uno no escoge y no pide Ser víctima. Por supuesto. Y una de las cosas principales que cuando la vida, las circunstancias te ponen en esta situación es el deseo de poder regresar a la situación en que estabas antes de ser víctima. Y para eso, pues las instituciones de gobierno, para eso la Defensoría en materia de derechos humanos, pues tienen que garantizar una serie de ejercicios para que la persona que es víctima pueda recobrar otra vez esa dignidad de vida, ¿no? En nuestro país recordamos el movimiento por la paz con justicia y dignidad que marca sin duda uno de los momentos más importantes en el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad del Estado hacia ellas. Así pues que le dan una nueva manera de verles y gracias a la interlocución con hombres y con mujeres que recorrieron todo el país en una caravana que seguramente ustedes recordarán, doctor, esta caravana por todo el país, ¿no? La que encabezaba Javier Sicilia. Javier ¿no? Sicilia, Emilio Álvarez y Casa, y que pues tenía precisamente este sentido de ir acompañando a las víctimas y reconocerlas. Esta parte es fundamental. Cuando hablas de víctimas, ¿a qué te refieres en específico? Pues mira, eso es mucho de lo que nos hablarán hoy nuestras y nuestros invitados, pero tú puedes ser víctima básicamente por dos circunstancias, coloquémosla así. Puedes ser víctima de algún delito. Ok. Delito de secuestro, privación de la libertad, algún abuso. Las desapariciones. Las desapariciones, por supuesto. Indiscutiblemente. Las desapariciones. ¿Y se puede ser víctima de la delincuencia o del Estado también? Claro, y cuando eres víctima del Estado, entonces es donde lo colocamos como que eres una víctima de derechos humanos, porque hay que recordar que el Estado es el garante de los derechos humanos. de los derechos. Entonces, cuando estos te son violentados por el Estado, entonces, bueno, pues estás en posición y creo de que víctima. venimos también contracorriente, porque veníamos de, ya eres víctima de la delincuencia, pero además eres víctima también de
en el momento de los careos y de empieza uno a enfrentarse a la justicia, resulta que se victimiza doblemente a la víctima, ¿no? Sí, es lo que muchas veces se conoce como la revictimización, que ya sea que en el momento en donde estás se dé esta conducta que tú dices, o desafortunadamente, Yasmín, yo sé que tú recordarás, porque hemos tenido oportunidad en otros momentos de conversarlo, cómo en las redes sociales también se dan estos tipos. El tal caso que ser víctima implica en muchos casos que te arranquen la dignidad. Por eso el gobierno, la sociedad, debemos hacer todo lo posible para regresar a la persona al lugar de vida que tenía antes de haber vivido este hecho victimizante, asegurando que no pasará precisamente por una revictimización y reconociendo su doble carácter, ya sea como víctima del delito o como víctima de alguna violación o derechos humanos. Y no solo como el sujeto pasivo, denunciante, como fue por mucho tiempo. Ustedes recordarán durante mucho tiempo cuando uno iba a poner una denuncia al MP. Eras el sujeto que denunciaba, pero nadie se preocupaba qué sentías, cómo estabas emocionalmente, psicológicamente, qué íbamos a hacer para recuperar, ¿no? Y era... Total, una frialdad absoluta. Absoluta. Y era el que había cometido el delito o la violación, el único encargado de tratar de reponerte lo que te había arrebatado, si es que se podía. Era la víctima. ¿No? Y tú que eras verdaderamente, claro, que tú eras el sujeto que habías padecido esta situación, pues no tenías ese acompañamiento, no estabas arropada, no estabas protegida. Muchas veces, por primera vez te enfrentabas a un espacio donde ni entendías lo que el abogado, lo que el juez te estaba diciendo. Sí, el abogado defensor de quien te atacó, de quien te hizo víctima, bueno, te ponía así, porque la razón la tenía la víctima y no realmente, el acusado y no la víctima. Claro. ¿Y dónde consigues un abogado? ¿De dónde lo sacas? No, y además en un ¿Cuánto momento te cuesta? ¿No? Y en un momento en que estás en shock, que te acaba de suceder algo terrible y no sabes cómo reaccionar, en ese momento y no nada. tienes nadie que te apoye. Y no tienes nadie que te apoye, y entonces en ese momento, aunque el Estado facilita el que tú tengas un abogado, pues no necesariamente era el que te explicaba, el que te decía el proceso, o los términos que luego son muy complicados de entender. Y bueno, a raíz de esto es que la Ley General de Víctimas, junto a sus últimas adecuaciones, obliga a todas las entidades federativas a contar con una ley que no solo les proteja, sino que haga todo lo posible por regresar nuevamente, reitero, a esta posición en donde estabas. El objetivo entonces de la ley es de reconocer a las víctimas y desarrollar los mecanismos necesarios entre las dependencias, entre las instituciones, para que esto no vuelva a suceder. Esta comunicación que debe de haber entre el servicio de salud, entre el servicio de educación, y que te vayan acompañando para que no vuelvas a ser víctima. Imagínate, hemos hablado aquí sobre todo muchas veces víctimas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo acompañas en un caso escolar, por ejemplo? Tú que fuiste maestro tantas veces y que platicabas, ¿cómo veías a estas víctimas que sufrían este tipo de acoso o de cómo te van arrancando la dignidad? Entonces, pues este será nuestro gran tema. El tema del de hoy, que está muy Y interesante, nuestros la invitados, por lo tanto, también hablarán de esto mismo. Pues sí, indiscutiblemente no es un tema nuevo para nada. Las víctimas han y hemos estado ahí en la historia de la humanidad, pero el reconocer que hay que compensarlas. Y primero era la invisibilidad, ¿no? Primero nada más eran víctimas y nadie las veía. Es gracias a esta marcha que se recupera y se hacen visibles. Y luego pedir una compensación que puede ser de muchas formas, ¿no? Simplemente el mínimo de justicia. Que ¿no?
que no te compensa en realidad, es mínimo la compensación, pero bueno, pero por lo menos la ley de víctimas de la que tú... Claro, claro, y yo creo que esto ha sido también muy importante. El 20 de diciembre pasado, la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México aprueba la ley de víctimas. Y hay que hacerle un reconocimiento a la diputada Elizabeth Mateos. La verdad es que es un trabajo maravilloso. Se sumó junto, ella, si recuerdan, tiene la Comisión de Grupos Vulnerables. Sí, ya estuvo aquí en 2 ocasiones. Y ella se suma también junto con la Comisión de Administración y Justicia del diputado Betanzos y logran pues presentarla en la Asamblea. La verdad es que tuve la suerte de estar ahí, tengo que confesar. Sí, se hizo, Elizabeth hizo excelente trabajo. Es excelente, excelente. Sobre todo estos temas, ella les ha dado seguimiento durante todo este periodo de la Asamblea Legislativa y lo ha hecho de manera excelente. Muy bien, pues creo que por ahí vamos a ver algo precisamente de la diputada Mateos. Vamos a verlo. La iniciativa procura que la víctima goce en todo momento de salud y asistencia psicosocial adecuada, así como de seguridad y dignidad, con la finalidad de no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas. Propone accesos efectivos a la justicia y a la verdad, así como a la confidencialidad y secrecía de los procedimientos en los que interviene la víctima. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho, no solamente como lo dice la diputada, sino cómo está también en la Ley General de Víctimas y en esta ley de la Ciudad de México, que es el derecho a la verdad. ¿Qué significa el derecho a la verdad? Este amplio sentido del derecho a la verdad? Es no solamente una satisfacción desde la autoridad del proceso de investigación que se hizo, sino como víctima tener a la mano y conocer todos los elementos que detonaron colocarme en esa posición y además conocer y saber todas las acciones que se están haciendo precisamente para sacarme o devolverme esta situación de tranquilidad que yo tenía. Ya por ahí yo creo que quienes nos acompañarán nos hablarán de otra cosa muy interesante, que son las víctimas indirectas. O sea, de que de cualquier manera puedes ser víctima. Pues sí, muchas Hay veces. Hay más de una víctima, ¿no? Hay más de una. Puede ser el entorno, una víctima, pierde la vida. ¿Y qué pasa con su esposa, su esposo, Exacto, sus por hijos? ejemplo. Son víctimas indirectas. Y ahí también habrá un trabajo muy importante que seguramente quienes nos acompañan el día de hoy podrán profundizar. Y usted tendrá la posibilidad, sobre todo, de saber que es una víctima y ojalá nunca tener que reconocerse como tal. Y si es así, pues contar con los elementos necesarios. Pues ya estamos metidos en Muy el buen tema. tema. Así Muy es buen que tema. Vamos a un corte, ¿no? Preparémonos porque se va a poner muy bueno. Así es que hagamos una pausa aquí y regresamos a Ciudad Abierta con este tema de hoy, derechos humanos y la ley de víctimas, ¿no? Gracias. Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. El tema de hoy, los derechos humanos y la atención a víctimas. Las personas debemos ser respetadas y en caso de sufrir un atropello, acceder a las instancias adecuadas. Sobre este panorama viene a comentarnos Silvano Cantú, el director general de vinculación interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se ha desempeñado como director de políticas públicas en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ha sido también director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y consultor de organizaciones tales como el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE, entre otras muchas. Vamos con él, que ya se encuentra con Jacqueline Las del otro lado del estudio.
Muchísimas gracias, Yasmín, como siempre, por la presentación. Silvano, bienvenido. Hola Jacqueline, me da mucho gusto saludarte. Pues yo encantada. Tenemos la gran oportunidad de tener a uno de los grandes expertos en materia de víctimas y a mí me da muchísimo gusto que hayas aceptado. No, pues encantado también de estar con alguien que ha estado siempre al lado de la atención de las víctimas, de los derechos humanos, que se le ha jugado y que ha hecho aparte un papel excepcional en el COPRED. No, hombre, pues Aprovecho muchísimas para gracias. saludar tu gestión. Muchísimas gracias. Oye, y para empezar, ¿qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Bueno, la Comisión Ejecutiva se crea en 2013 con la publicación de la Ley General de Víctimas. Ya mencionabas tú hace un momento, la Ley General de Víctimas pues nace de un movimiento social muy amplio, muy nutrido de muchas manifestaciones de víctimas que toman pues voz en el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, con Javier Sicilia, con Emilio Álvarez y Casa, con muchas personas defensoras de derechos humanos que aportaron a un proceso de construcción de un cuerpo de derechos que existía solamente de forma fragmentaria, ¿no? en la Constitución a partir de 2008, después en 2011 cuando la reforma constitucional en derechos humanos que se comienza a establecer en el marco normativo una serie de obligaciones del Estado mexicano, por ejemplo en materia de reparación, pero que seguían muy difusas y que el Movimiento por la Paz logra sentando a la mesa un conjunto, insisto, pues de víctimas y de expertos solamente tradujimos las demandas de las víctimas a quienes nos tocó acompañar al Movimiento por la Paz en aquella coyuntura. Y entonces nace una Ley General de Víctimas que incluye el establecimiento de un sistema nacional de atención a víctimas. Y este sistema nacional, que incluye instituciones públicas, tanto federales como locales, tiene un secretariado técnico, que es justamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que es la encargada de atender a las víctimas. De atender a las víctimas, sienta en una mesa, por decirlo así, a las instituciones que tienen algo en sus atribuciones que aportarle a las víctimas, instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones de desarrollo social, instituciones de combate a la discriminación, ¿no? Instituciones de defensa de derechos humanos, instituciones de desarrollo integral de la familia, instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, etc. Todas aquellas que pueden aportar algo a la atención de las víctimas y además esta comisión ejecutiva tiene entre sus atribuciones contar con una asesoría jurídica, que es justo como la Defensoría Pública para las personas imputadas en un proceso, es lo mismo, pero para las víctimas, especializada en atención a víctimas, y que no solamente incluye la parte jurídica. Eso creo que es importante destacar. La atención a víctimas no es un asunto legal, es un asunto interdisciplinario, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es interdisciplinaria en el sentido de que cuenta con un servicio permanente de asesoría jurídica para procesos legales y además de psicología, de atención psicosocial, de atención médica, de emergencia, antes de canalización al sector salud, y trabajo social. Y además de estas labores, contamos con un registro nacional de víctimas, que este registro lo que hace es contar con una pestaña de la inscripción de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos federales, y una pestaña también de todas aquellas otras víctimas de lo que se llama fuero común, es decir, delitos que están en los códigos penales de los estados y violaciones de derechos humanos cometidas en el ámbito de las entidades federativas, y reúne estos registros para hacer política pública, para poder hacer diagnósticos y evaluaciones de cómo está comportando el fenómeno victimizante en el país, y finalmente cuenta con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que es un fondo que se conforma principalmente por el 0.014% del gasto anual programable del presupuesto federal, que estamos que es hablando... una muy buena cantidad. 480, 500 millones de pesos anuales, que tiene como objeto brindar un conjunto de medidas que la Ley General de Víctimas concentra en sus títulos 3º a 5º, que son medidas de ayuda inmediata, principalmente temas de atención médica, psicológica, de emergencia, temas de traslados para asistir a diligencias de actuaciones ministeriales, procesales, ¿no? que puedan atender sus procesos, temas de gastos funerarios, de emergencia, y también medidas de reparación integral.
Silvano, ¿cuál es la diferencia, cómo se puede identificar cuando tenemos frente a una víctima del delito o a una víctima por violación de derechos humanos? ¿Cómo saber y no mezclar o no confundirnos en un tema o el otro? Bueno, yo creo que la principal distinción entre cualquiera de estos dos tipos de hechos es quién perpetra el daño, ¿no? Quién ejerce la violencia. Cuando hablamos de un particular que actúa bajo una racionalidad ajena a lo político, a lo de Estado, ¿no? Al tema de Estado, pues hablamos de un delito que comete un particular. En cambio, hay determinadas conductas que cometen los servidores públicos, los agentes del Estado, o que cometen particulares con la ayuda, con la autorización, con la aquiescencia de agentes del Estado, por ejemplo, ciertas modalidades de desaparición forzada, ¿no? Okay. Y que esas serían violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿cuál puede ser un criterio más o menos fiable Claro, porque de la repente fuente? puede ser víctima Pues la de cualquier autoridad que lo delito. emite, ¿no? La autoridad que lo determina. Okay, ¿no? O sea, claro. si por ejemplo nos llega una denuncia en integración de una carpeta de investigación del Ministerio Público Federal, que sería el tipo de delitos que nosotros atendemos, los de fuero federal, estaríamos ante una víctima de un delito. Y cuando se trata de resoluciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un expediente de queja aperturado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablamos de víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora, ojo, también hay algunos delitos que cometen ciertos agentes del Estado. Por ejemplo, la desaparición forzada es delito y violación de derechos humanos. Claro. La tortura es delito y violación de derechos humanos. Pero habría que distinguir aquí sobre todo la fuente. ¿Quién nos está diciendo que este hecho evidentemente o efectivamente ocurrió para que se le atienda? Nosotros no determinamos, ¿no?, si el hecho ocurrió o no. Bueno, pues ahí lo tienen con mucha claridad. Si tienen alguna duda, pues ya saben, nos pueden marcar al 53 22 0300. Silvano, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo una persona puede acudir a la SEAP? Es decir, yo me reconozco como víctima, ¿quién me tiene que reconocer como víctima y cómo llego a las oficinas? Pues bueno, puede ser que una víctima haya iniciado un proceso penal ante el Ministerio Público Federal, la PGR, y que a partir de este número de carpeta de investigación se inscriba al registro federal de víctimas y reciba una serie de atenciones por parte de la asesoría jurídica, o también a partir de las mesas de diálogo con colectivos de víctimas o el trabajo que realiza actualmente la Asamblea Consultiva de la SEAP, que es un órgano de participación ciudadana permanente con el que cuenta la Comisión Ejecutiva. Se nos pueden hacer llegar necesidades puntuales que existen, de tal manera que no solamente estamos esperando a que lleguen las víctimas, sino que estamos yendo donde sabemos que puede haber alguna necesidad. Claro, porque lo comentábamos en el primer bloque, de repente ponerte en una situación de víctima significan muchas cosas alrededor de tu persona, es decir, ante la autoridad, en tu familia, en tu contexto, esta normatividad que vives se violenta, indiscutiblemente. Cuando tú hablas de víctimas del delito, yo me puedo imaginar cualquier delito que aparece en el Código Penal, pero en especial, ¿qué tipo de delitos son los que la SEAP atiende? Puede ser cualquier, no sé, me puedo imaginar que me robaron mi coche. Claro. Y entonces, ¿soy sujeto de ese tipo de víctima o me puedo imaginar que me secuestraron? Pues bueno, hay atenciones que pueden servir a todo tipo de víctimas realmente. Sin embargo, por proporción de víctimas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas y que han recibido atención por parte de la Comisión Ejecutiva, podemos hablar de un bloque muy grueso, muy fuerte, muy grande de víctimas de desaparición de personas. 1 de cada 3 de las víctimas atendidas por la Comisión Ejecutiva son víctimas de desaparición. Qué fuerte. Entonces, que es un dato fortísimo, un dato que habla de durísimo. un fenómeno nacional grave, que recalco mucho con este tema nacional, Claro. porque es un tema federal, pero es un tema también de las entidades federativas que se encuentra diseminado en el territorio Y nacional. que lo vemos constantemente. Y que lo vemos constantemente y que además requiere medidas de atención que brinda la SEAP y que también deben brindar las entidades federativas, cuando es el caso,
o alguna otra institución, el sector salud, el sector educación, etcétera, para brindar esta atención que ayude a la víctima a recuperar su proyecto de vida y esta normalidad con la que vive. Todo tipo de víctimas puede recibir atención, sin embargo hay ciertas medidas específicas, por ejemplo las compensaciones subsidiarias, que solamente están destinadas a víctimas de delitos contra la vida, la libertad o la integridad personal. Se nos termina el tiempo, pero antes de que te vayas, teléfono, dirección, ¿dónde está la CEAP? ¿Dónde los pueden localizar? Nos pueden encontrar en el eje 6, Ángel Urraza, esquina con Pestalozzi. El teléfono es 1000-2000, es bastante fácil de aprender. 1000-2000 es un conmutador que tiene además líneas de atención las 24 horas y también nos pueden encontrar en el Twitter @CEADMX. Silvano, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado de acompañarte y que sigan los éxitos en la atención en aspectos de discriminación y derechos humanos como hasta ahora los has llevado, Jacqueline. Seguramente que sí. A ustedes muchísimas gracias. Hoy tenemos más información, así que no se vayan, nos seguimos viendo aquí en Ciudad Abierta. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Atención y acompañamiento a víctimas es nuestro siguiente tema. Y para ello contamos con la visita de la maestra Jimena Antillón Naglis, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Asimismo, fue coordinadora del área de atención psicosocial a víctimas de violaciones de derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, y ha realizado más de 6 publicaciones enfocadas a la materia de defensa de derechos humanos. Vamos a escucharla. Adelante, Jacqueline. Muchísimas gracias, doctor Volansky, como siempre. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Jacqueline. Quiero decirles que fuimos compañeras en Fundar y me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias. ¿Qué es una víctima? ¿Por qué la tenemos que atender? ¿Y cómo la tenemos que atender, Jimena? Bueno, una víctima, también hablamos de una persona sobreviviente, es una persona que ha enfrentado un evento de violencia, que ha sufrido daños, ¿no? Legalmente se considera que es una persona que ha sufrido daños, pero además es una persona que tiene necesidades en función de esos daños que ha sufrido y que además no es un sujeto pasivo de ese evento, sino que despliega también estrategias y capacidades para hacerle frente. Entonces, cuando hablamos de víctimas tenemos que recordar y tener presente siempre eso, que no son sujetos pasivos, y de hecho la Ley General de Víctimas reconoce el derecho a la participación de las víctimas en el diseño, la implementación y la evaluación de cualquier medida que esté dirigida a ellos, precisamente por eso. Entonces, cuando una persona enfrenta un hecho victimizante, que puede ser un delito o puede ser una violación de los derechos humanos, y en general encontramos que hay una cadena de revictimización por la cual una persona que sufre un delito también se convierte en víctima de violaciones a derechos humanos porque empieza a enfrentar una serie de irregularidades, por ejemplo, en la búsqueda de justicia. Entonces, tenemos que entender que el daño no se deriva solamente de ese hecho victimizante, sino de lo que viene después. Y lo que nos ha tocado documentar son los impactos de la impunidad precisamente en las víctimas. ¿Cómo se apoya a una víctima en estas circunstancias? ¿Qué es el tipo de atención que se le debe de dar? Quizá quienes nos escuchen ahora han estado alguna vez en la Procuraduría o han estado alguna vez en las comisiones de derechos humanos, en los consejos para prevenir la discriminación, pero ¿cómo se debe atender a una víctima en este sentido? Bueno, de acuerdo a lo que te comentaba antes, hay unos impactos que vienen del hecho victimizante que muchas veces implican pérdidas irreparables. Esto no significa que el Estado no tenga el deber de reparar, pero hay que reconocer que hay pérdidas que son irreparables y que hay que atender.
Y también hay una serie de impactos que se derivan de estos procesos de revictimización o de victimización secundaria. Entonces, en general, las víctimas que acuden a las instancias del Estado están buscando justicia, ¿no? Claro. Y la justicia forma parte del proceso de recuperación de la víctima. En esta búsqueda de justicia enfrentan una serie de obstáculos y de eventos revictimizantes, como decía, y por lo tanto hay que fortalecer a la víctima en esta búsqueda. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en casos de feminicidio, que el proceso de duelo, cuando las mamás están buscando justicia por su hija, queda detenido y un poco se convierte, o esa energía del duelo se convierte en la búsqueda de justicia, ¿no? Claro. Entonces, una parte muy importante de la atención a las víctimas es la representación jurídica para hacer valer sus derechos en el proceso penal. Y sobre este caso que nos hablas de feminicidios, que desafortunadamente los datos de nuestro país son verdaderamente alarmantes, estamos hablando alrededor de 7 mujeres al día. ¿Qué pasa con la víctima indirecta? Porque la madre puede estar precisamente en el lugar de la víctima indirecta, o los hijos, la pareja. ¿Cómo se atiende a una víctima indirecta? Sí, generalmente en estos casos las personas que acuden a las instituciones son las víctimas indirectas, porque son familiares de personas desaparecidas o de mujeres víctimas de feminicidio o de personas que fueron ejecutadas. Entonces son las víctimas indirectas las que acuden, y en ese sentido, bueno, decía, es importante entender el papel de la representación jurídica para hacer valer los derechos de la víctima en el proceso penal y minimizar el impacto de la victimización secundaria que enfrentan estas víctimas indirectas cuando van a buscar justicia. Por ejemplo, la estigmatización en los casos de feminicidio, que ella se lo buscó, que porque estaba en ese lugar a esa hora, etcétera. En los casos de desaparición forzada también, por ejemplo, las víctimas se enfrentan, los familiares, con que los ministerios públicos les siguen diciendo que tienen que esperar ciertas horas para empezar la búsqueda, a pesar de que se aprobó una ley, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que haya una representación jurídica que haga valer esos derechos y minimice esas posibilidades de revictimización en el proceso. También hay un proceso de deterioro socioeconómico de las víctimas, precisamente porque en esta búsqueda de justicia muchas veces tienen que abandonar sus trabajos, enfrentan muchos gastos porque tienen que desplazarse, porque tienen que pagar. Muchas víctimas son extorsionadas por abogados que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Entonces hay un proceso de deterioro que también hay que atender con medidas de ayuda y asistencia para que las víctimas puedan digamos, para que se pueda cortar este círculo vicioso de marginación y pobreza que empieza a ocurrir, ¿no?, como producto de este deterioro económico. Y que te pone en una mayor situación de vulnerabilidad. Desde tu experiencia de la atención con víctimas, desde tu mirada antes de la Ley General de Víctimas, hoy con la Ley General de Víctimas, ¿tú percibes una diferencia a favor de ellas? ¿Sí ha sido claro el acompañamiento? ¿Ha servido, en pocas palabras? Es lo que te quiero preguntar. Mira, lo que hemos podido ver en los casos que hemos acompañado es que desgraciadamente en la implementación de la Ley General de Víctimas han habido lagunas que han repercutido negativamente en la atención a víctimas. Por ejemplo, la propia ley tiene estándares muy altos en ciertos temas, por ejemplo, en reparación integral del daño, en la atención también. Pero vemos que en la práctica la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no pudo implementar procedimientos claros y sencillos para hacer valer esos derechos, ¿no?, para garantizar esos derechos de las víctimas. Y lo que tenemos ahora, yo siempre tengo una anécdota de una víctima que es la mamá de un joven desaparecido, y ella decía, yo no voy a la CEAP por salud mental, ¿no? Es decir, en lugar de que la atención le ayudara a elaborar y procesar pues esta pérdida tan difícil y tan ambigua, ¿verdad?, que significa que no está ni vivo ni muerto, ella decía, no, mejor no voy por salud mental. Y entonces lo que hemos documentado es que esta instancia de atención a víctimas se convierte en un nuevo factor de estrés y desgaste para las víctimas, porque no hay procedimientos claros, porque cambian las reglas constantemente, cambia el interlocutor constantemente.
porque hay procedimientos, por ejemplo, para la comprobación de gastos que las víctimas no pueden ni siquiera entender o no pueden cumplir, ¿no? Entonces hemos visto cómo la comisión hasta ahora, y tenemos la esperanza de que eso se empiece a revertir, pero hemos visto cómo la comisión hasta ahora ha estado como mirando para adentro, ¿no? Es decir, atendiendo sus necesidades administrativas y no las necesidades de las víctimas. Y una cosa preocupante también en algunos casos es que hemos visto que el personal empieza a desarrollar una actitud antivíctima y empiezan a decir las víctimas se aprovechan, las víctimas quieren dinero, etcétera. Sí, siempre hay como esa posición. ¿Qué pasa cuando de lo que estamos hablando es que la víctima es una persona que tiene menos de 18 años, que es un niño, es una niña, es un adolescente, que no tiene las herramientas necesarias que puede tener alguna persona mayor? ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué has visto con estas víctimas de padres, madres desaparecidas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, hay como dos situaciones muy claras que hemos visto, y es esta generación de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están enfrentando la desaparición, por ejemplo, de su padre o de su madre, y además de que sufren directamente el daño, también sufren la desestructuración familiar, que significa la ausencia del familiar, el deterioro económico cuando este familiar es el proveedor de la casa, por ejemplo, y además la dificultad para darle sentido a esta ausencia. Muchas veces en las familias ocurre una dinámica que le llamamos del secreto, y hay compañeras que se dedican a la atención de niños y niñas y tienen una anécdota muy interesante y muy esclarecedora para los adultos, porque las mamás les dicen, es que no hablen con mi hijo o con mi hija porque porque no le hemos dicho nada, ¿no? Y cuando mis colegas trabajan con los niños y niñas, la primera pregunta que les hacen es, ¿ustedes saben por qué están aquí? Y les dicen, sí, claro, porque mi mamá está desaparecida, porque mi abuelita la está buscando. Resulta que lo saben etcétera, ¿no? perfectamente. Claro, lo saben, pero por esta dinámica de silencio no tienen espacios para hablarlo, ¿no? Y empiezan a elaborar algunas explicaciones de lo que pasó, pero también empiezan a tratar de pensar cómo podrían involucrarse, y a veces no de la mejor manera en la búsqueda, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho que vinieras, pero quiero que tengamos el compromiso que regresarás para que podamos focalizarnos más sobre grupos etarios, sobre circunstancias muy, muy particulares. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Regresamos para entrar al marco internacional. Los derechos humanos y la atención a víctimas es nuestro tema de hoy en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos somos iguales. Y como cada semana, la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED. Vamos del otro lado del estudio porque ahí se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia. Gracias, doctor Volansky. Y bueno, reparación integral, mecanismos de protección de derechos humanos, y para esto, en el marco internacional, ¿qué hay, Adriana? Bienvenida. Gracias, Jackie. Siempre es un gusto. Pues justamente estaban platicando con el de SEAD que cuando es un delito, cuando particulares cometen una violación contra otro particular, ¿no? Y es una violación de los derechos humanos cuando el Estado lo comete contra particulares o grupos colectivos determinados. Entonces sí me gustaría como recolectar cómo dio inicio esto. Y es justo a través de la creación de la ONU en 1945, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde no solo historiadores y filósofos, sino gran cantidad de expertos han dicho que ha sido realmente una decadencia de los derechos humanos en nuestra historia. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una serie de hubo racismo, antisemitismo, hubo también actos xenofóbicos, el flujo migratorio estuvo impresionante, hubo gran cantidad de personas refugiadas,
tratando de irse a otros estados, los estados los desnaturalizaban, después hubo gran cantidad de apátridas, etcétera, ¿no? Entonces, como que se vio la necesidad de que a veces los estados, no es suficiente los estados para proteger los derechos humanos de las personas, tiene que haber algo más. Y es así cuando se crea la ONU para tener como cierta gobernanza democrática, y a partir de la ONU se crean mecanismos regionales como es la OEA y como es la Unión Europea. Y cada uno tiene su tribunal, la Unión Europea tiene el Tribunal Europeo y la OEA tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, por supuesto también la Comisión Interamericana. Y bueno, a partir de estos dos mecanismos regionales se pueden presentar denuncias, siempre y cuando se hayan agotado los recursos internos de los estados parte, por parte de particulares que hayan sufrido violaciones graves de derechos humanos. Y pues bueno, cada mecanismo tiene distintos lineamientos para presentar una denuncia. Por parte de la Corte Interamericana, primero se tiene que hacer a través de la Comisión Interamericana, se tiene que llenar un formulario. La comisión revisa, analiza, ve si realmente hay una si se constituye una violación de derechos humanos, hace un informe de fondo que tiene recomendaciones directas para el Estado para reparar el daño o hacer algo al respecto en caso de que el Estado no haga caso, por así decirlo, y no se arregle amistosamente. Tanto se puede interponer este caso ya ante la Corte Interamericana o publicar las recomendaciones en caso de para los estados que no hayan admitido la competencia de la Corte Interamericana. Y siempre van acompañados indiscutiblemente de acciones integrales que tienen que ver con esta reparación del daño, ¿no? Es decir, no solamente es la pura observación al hecho violatorio, sino también a esta reparación integral del daño que también recomiendan estas instancias regionales. Sí, claro. De hecho, la ONU emitió una resolución en 2005, que sí me voy a permitir leerla porque es muy larga, es Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Qué es lo que aquí especifica en esta resolución? Que justo tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado, no solo para llegar a una reparación integral del daño, se tiene que haber como unos pasos previos, tiene que haber instancias nacionales para una atención integral a las víctimas, como es la CEAB aquí en México, tiene que haber atención psicológica, tiene que centrarse la dignidad de la persona o de la víctima en el caso, tiene que haber acompañamiento y participación por parte de la víctima, por supuesto, etcétera. Y los 5 principios principales que toda reparación integral del daño tiene que tener es justamente la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Claro, que son 5 elementos fundamentales para que en este proceso que hemos hablado sobre las víctimas, puedan ellas y ellos regresar a este estado, a esta vida que tenían antes precisamente del hecho victimizante. Sí, y justo también me gustaría recalcar que a través de la jurisprudencia de la Corte, sobre todo Interamericana de Derechos Humanos, se ha visto que esta reparación integral del daño tiene que ir acompañada bajo una perspectiva interseccional. O sea, porque yo puedo ser una mujer o una niña indígena, lesbiana, y todos esos factores sí se tienen que tomar en cuenta para mi reparación. Entonces, no se tiene que ver como, la violación de algún derecho que tenga de manera abstracta o exclusiva a mi condición en la que me encuentro, ¿no? Entonces, es algo y una gran aportación que ha tenido la Corte Interamericana a través de varios casos contenciosos. Claro, por eso la palabra integral tiene todo este sentido, es decir, poder precisamente, yo decía en el primer bloque, arropar, abrazar y construir estas condiciones integrales
de la persona desde los diferentes hechos victimizantes que se pudieron haber dado. ¿Qué otros ejemplos conocemos en México o en el marco internacional sobre este tipo de reparaciones? Sí, de hecho, el día de ayer hubo una audiencia pública sobre un caso, una mujer en Venezuela que fue privada de su libertad y desgraciadamente sufrió varias violaciones, violencia de género y violaciones sexuales y psicológicos, y pasaron 2 años para que el Estado enjuiciara su caso. Entonces, obviamente esto está ante la Corte Interamericana y se está viendo cómo también la reparación del daño que le ha causado tiene que tener perspectiva de género. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Y es un reto, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, a mí me despidan de mi trabajo, que eso no es una violación de derechos humanos por parte del Estado, pero que me despiden de mi trabajo, entonces mi reparación puede que se me reintegre, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que han sido torturadas o que han sufrido prácticas de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí se vuelve más complejo. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Doctor Volansky, ¿vamos para allá? Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.